Bueno, un saludo con todos, sean bienvenidos a este conversatorio acerca de la ética profesional. Nosotros vamos a hablarles eh, acerca de los valores en las organizaciones y eventualmente veremos otros tópicos conforme va avanzando la exposición. Para entender y como punto de partida, tenemos a los valores del trabajo, que es el desempeño. El desempeño del trabajo requiere el ejercicio de virtudes como la disciplina, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad y la creatividad. El trabajo, bueno, el hombre al trabajar ejerce valores y virtudes que aportan el más grande tesoro no solo para el lugar donde trabaja, sino para él mismo, ya que encuentra en el trabajo, en el deber cumplido, una gran satisfacción que le da sentido a su vida. El trabajo es una actividad indispensable para la subsistencia del ser humano. Se podría decir que el trabajo dignifica al hombre y evidentemente también a la mujer. Eh, la caída y productividad de las organizaciones están directamente relacionadas con la ética. La crisis moral por la que atraviesa el mundo de los negocios en la actualidad se debe a la falta de escrúpulos de muchas de las personas que integran las instituciones. En otras palabras, es el resultado de la falta de valores. Es a través del trabajo como el hombre ha logrado sobrevivir y enfrentar el ambiente y a transformar el mundo en el que lo rodea. Existe también la responsabilidad social, la cual indica que la responsabilidad social corporativa es el compromiso de las organizaciones hacia la sociedad mediante el ejercicio de acciones y valores orientados a lograr un mejoramiento y bienestar continuo, además de la sustentabilidad no solo de la comunidad y del medio social económico, sino también de los individuos que lo forman. Algunos valores tendría que tener la responsabilidad social, teniendo en cuenta que esta podrían ser el respeto, la equidad, la justicia, calidad, responsabilidad y honestidad. Partiendo por el respeto, que es la protección del medio ambiente, el respeto de los empleados y de los clientes, la equidad y justicia, la creación de fuentes de empleo y salarios justos, o sea, retribuir al personal en forma proporcional al esfuerzo y trabajo que se realiza. La calidad, la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad. La responsabilidad es contribuir a la sustentabilidad social, ecología y economía de la sociedad. La honestidad, como la honradez y la integridad en las relaciones con los clientes, proveedores y empleados son indispensables. ¿Qué se debe tener? Los valores organizacionales son el conjunto de principios que orientan la conducta de los individuos en la empresa. La cultura organizacional en la forma de vivir de una organización está integrada por el conjunto de valores, creencias, experiencias, sistemas y procesos que practican en la organización. Se requiere de un bien común, objetivos bien establecidos y satisfacción de las necesidades del personal. El liderazgo como virtud para la responsabilidad social. El liderazgo, si queremos lograr nuestras metas, será necesario saber cómo dirigir nuestros esfuerzos y proyectos. En otras palabras, aprender a ser un líder. Existen diversas definiciones acerca del liderazgo y del líder. En esencia, liderazgo significa guiar y conducir guiar y conducir. En el lenguaje cotidiano, el líder es alguien que nace con ciertas características y carisma, que le confiere la capacidad para atraer la confianza y el respeto de sus seguidores, de tal forma que hacen y logran que el líder les propone, perdón, que de tal forma que hacen y logran lo que el líder les propone. Visto de esta manera, el liderazgo es una cualidad innata a ciertos individuos. De hecho, el curso de la historia ha sido transformado por la acción de líderes natos o naturales, ya sea Napoleón, Mahoma, Cristo, Alejandro Magno, Gandhi, entre otros. ¿Qué se necesita para ser un líder o cuál es el perfil de un líder? Bueno, tenemos ciertas características muy particulares, por ejemplo, el dominio de sí mismo, una visión e iniciativa, el optimismo, sinceridad, justicia y lealtad, la sencillez, humildad y el amor. Aquí se analiza un poco más acerca de estos valores, pero es bien sabido que
que ya se puede inferir a qué se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los equipos de trabajo también, respecto a la ética profesional. Indica que los valores que caracterizan a un buen equipo de trabajo son la colaboración, respeto, tolerancia, disciplina y tenacidad. Un equipo es un conjunto de personas que aprovechan al máximo su potencial estando unidos por objetivos y que generan una sinergia para lograr un resultado concreto. Existe una diferencia particular entre lo que es un grupo y lo que es un equipo. Un grupo trabaja independientemente, un equipo trabaja en conjunto para lograr el objetivo común. El grupo tiene una comunicación limitada, en un equipo la comunicación es abierta, fluida y como dice anteriormente, se crea una sinergia, un aprovechamiento de todos los valores del grupo, ¿verdad? Perdón, del equipo. Grupo también son decisiones unilaterales. En un equipo tiene la participación todos en la toma de decisiones. Un grupo desaprovecha de las capacidades y talentos. Un equipo aprovecha de las habilidades y talentos de cada uno de los integrantes. Un grupo carece de objetivos y reglas. Un equipo existen normas, reglas comunes para lograr la visión y los objetivos. Un grupo tiene responsabilidades y funciones ambiguas. El equipo tiene una clara definición de las responsabilidades y de la función de cada uno de sus integrantes. ¿Qué es la ética profesional? Es el desempeño de cualquier trabajo. Valores como la honradez, la justicia y la disciplina son indispensables ya que inciden en el beneficio de quien lo ejerza y de las personas que lo rodean y son el fundamento de la ética profesional. La ética profesional consiste en la orientación y práctica de la moral y de los valores en cada uno de los actos durante el ejercicio de una profesión o un trabajo. Esto quiere decir que la ética profesional no se limita a nosotros como arquitectos, sino a cualquier otra persona que tenga otra profesión, llámese abogado, profesor, doctor, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita? Se necesitan valores y características particulares como la generosidad, la honestidad, la laboriosidad y la responsabilidad, teniendo en cuenta que la generosidad se refiere a la orientación, a la orientar las acciones al bienestar de quienes nos rodean. La honestidad implica decir la verdad, conducirse con franqueza y honradez. La honestidad permite que los actos y las palabras sean aceptadas con credibilidad y con confianza, es decir, evitar caer en falacias, en mentiras. La laboriosidad implica tenacidad y esfuerzo, lo que requiere en cierta dosis de valentía y coraje. Implica diligencia, poner atención y amor en lo que se hace. La responsabilidad significa obligarse a desempeñar, indica la disposición de reconocer la causa de una acción y de sus consecuencias. El sentido de la responsabilidad es la actitud de total entrega a la acción profesional. Bueno, voy a hablar sobre el capítulo 6, democracia y derechos humanos. Se dice que la democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político que se fundamenta en la soberanía popular, en el principio de que el único soberano legítimo es el pueblo. Están los valores de la democracia. La democracia se fundamenta en valores universales como la tolerancia, la libertad, la igualdad, el respeto, la solidaridad y la justicia. Es una forma de vida que aplica la convivencia pacífica y ordenada con el apego a la ley. También se refiere al sistema de gobierno en el que los gobernantes son elegidos mediante votaciones de la ciudadanía. Están las características y principios de la democracia contemporánea. Está el bienestar común, la dignidad, Estado de Derecho y apego a la legitimidad, diálogo y consenso. Como bienestar común, se dice que el bienestar es el conjunto de factores de una sociedad que deben ser compartidos por todos sus integrantes. La dignidad, la democracia proporciona una vida digna, es decir, respeta la calidad humana, lo que significa satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano. En la parte del Estado, derecho y apego a la legalidad, la legalidad protege a los miembros de la sociedad de las arbitrariedades y fomenta la equidad, la justicia y la igualdad. Como otro punto tenemos el diálogo y consenso.
son características necesarias para el desarrollo de la democracia, ya que a través de esto es posible tomar decisiones en las que prevalezcan el respeto, la libertad y la justicia. Se entiende que los derechos humanos son todos aquellos atributos y facultades inherentes a la condición humana que permite a la persona disfrutar de lo que necesita para vivir de manera digna. Por último punto están los obstáculos a la democracia. Tenemos la ilegalidad, injusticia e impunidad. La ilegalidad surge cuando se actúa en beneficio propio, perjudicando a los demás. La impunidad es la falta de castigo y sanción a los delitos, lo cual origina la injusticia social. La desigualdad se refiere a la falta de equidad en todos los ámbitos, tanto económico, político y social. No se puede pensar en una democracia si existen serias diferencias e inequidades entre la población. La intolerancia es la falta de aceptación de criterios y forma de vida distinta. Y por último está la esclavitud. La esclavitud, ya sea tanto física, intelectual o psicológica, es el principal obstáculo para la libertad individual, así como la dependencia de cualquier índole. En lo referente regímenes de Estado, el régimen totalitario o cualquiera que implique esclavitud o violaciones a los derechos humanos atenta contra la democracia. Continuando con la exposición, ahora veremos acerca de la globalización, multiculturalismo y los valores. En cuanto a la globalización, veremos algunas implicaciones mundiales. La primera de ellas es la interdependencia entre países. No podemos hablar de globalización si no es un tipo de asociación entre países donde cada uno da y recibe bienes comunes. En segundo lugar, tenemos que em, es una red de mecanismos de integración económica. Por lo general, cuando se habla de globalización, siempre se incluye el tema de la economía, como también en la internacionalización, que es la expansión de relaciones comerciales y económicas entre las naciones. Los beneficios que representa la globalización es en el aspecto comercial y los negocios internacionales, por lo que mencioné anteriormente que la interdependencia entre países hace que cada nación dé hacia otras naciones y reciba igualmente lo que esa nación no tiene en sí. Pero la globalización también no solo se refiere al aspecto económico, sino que también en ciertos casos incluye el aspecto científico y la tecnología. En fin, todo esto de la globalización podemos resumirlo con la famosa regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. En cuanto a la parte, al tema de la cultura, acerca de cultura, identidad colectiva, multiculturalidad y globalización, tenemos entendido dos conceptos de cultura. El primero es acerca de las costumbres, cuáles son los valores, las ideologías, las estructuras políticas, económicas y sociales que desarrolla una nación o un grupo determinado. Otra forma de ver otra definición de la cultura es la forma de vida de un pueblo con la cual es identificado. Es decir, que es la manera como se desarrolla la vida en un grupo social o en una nación. Voy a poner un ejemplo. Latinoamérica es, no solo tienen que ser, cabe recalcar que no solo tienen que ser
un pueblo o una nación, sino que puede ser un grupo social, varias naciones. Por ejemplo, Latinoamérica es bastante reconocido por su cultura, su forma amigable de ser, en especial hacia la gente extranjera, muy diferente de los europeos, que ellos son un poco más serios en su trato con la sociedad. Los elementos que conforman la cultura son las manifestaciones materiales, es decir, los objetos o incluso la arquitectura. Podemos decir, por ejemplo, que las pirámides de Egipto son una evidencia clara de cómo era la cultura de Egipto en aquel entonces y que incluso varios de esos aspectos culturales en la antigüedad perduran hasta el día de hoy. Otro elemento son las costumbres, es decir, las tradiciones que cada nación o pueblo o grupo social va formando. El lenguaje, o en otras palabras, el idioma es un elemento que conforma la cultura. Cabe recalcar que al decir cultura estamos diciendo que es algo que con lo cual se puede identificar a un pueblo. Por ejemplo, yo puedo saber que tal persona tiene una cultura oriental por su idioma, puede ser chino, japonés, a diferencia de otra eh, persona de cultura europea por el mismo hecho de el idioma. Y no solo tiene que ser la comunicación oral, verbal, sino también por escritos. U otro elemento puede ser los símbolos que conforman la cultura. Los símbolos de los aztecas no son los mismos que los símbolos que usaban los indios que vivieron en el Perú. También otro elemento que conforma la cultura es el territorio geográfico donde se encuentra este grupo social en el planeta Tierra. Su historia también es un elemento que conforma la cultura. De hecho, la historia es donde empieza todo es la cultura que tenemos ahora muchas veces es por todas las costumbres, las ideologías y los valores que se han venido inculcando de generación en generación. Y también otro elemento es la ideología, las creencias, la forma de pensar de un grupo social. También como otro subtema tenemos la identidad colectiva, es decir, aquello que representa a un pueblo o un país y que lo hace diferente de otros. Esto es diferente de cultura porque la cultura se enfoca más acerca de las costumbres y la forma de vivir. Pero cuando hablamos de identidad, estamos hablando de algo que es característico de ese grupo social o de esa nación y que se lo logra diferenciar totalmente de de los otros pueblos o de las otras naciones. Vuelvo a usar el ejemplo de los europeos y los orientales. La identidad, por ejemplo, hablando en el aspecto físico de o una persona oriental de China o de Japón, son sus ojos rasgados, estirados y facciones un poco más finas, cabello negro, etcétera. Pero a diferencia de los europeos, ellos pueden tener facciones como que ellos son más altos, tienen una piel más blanca, ojos azules, etcétera. Y la identidad colectiva no solo se limita al aspecto físico, sino también a, al aspecto, por ejemplo,
la forma de comunicarse eh, incluye en parte las costumbres, pero es lo que, por lo cual podemos identificar a una persona. Oh, él es de China, o ella es de Estados Unidos, etcétera. Gracias. A continuación, mi compañero. Ya, bueno, ahora continuando con los temas de la globalización, el multiculturalismo y los valores, tenemos lo que es la pluricultura. Bueno, ¿qué es la pluricultura? Esta se la conoce como la existencia de diversas culturas que conviven e interactúan en un país y dan origen a una nueva cultura. Al momento de coexistir estos diversos grupos culturales, no prevalece la única cultura y se permite compartir diferentes conocimientos y costumbres. Lo que es el multiculturalismo. Bueno, este es el multiculturalismo o multiculturalidad. Se refiere a las multitudes culturales que existen en la sociedad y sus diversas culturas. Ahora tenemos lo que son las formas de interacción entre las culturas, de las que las principales serían tres y la colonización sería una de las primeras que se dio. Que bueno, ¿de qué trata? Esta trata del que implica el dominio territorial de un pueblo sobre otro. Como siguiente etapa sería la fusión, que sería bueno, como ya lo mencioné, como la siguiente etapa de la colonización, ya que las invasiones, dominaciones y conquistas han originado nuevas culturas en las cuales se intercambia o se juega un poco con la interacción, con la dinámica, las costumbres y estos rasgos culturales de cada uno, creando así creando así o fusionando nuevas culturas entre sí. Bueno, y por último tenemos lo que es la globalización, que es un proceso que surge a partir de la integración económica y como resultado de entre todas las culturas o los países, de llegar a un tipo de acuerdo en la cual se globalizan todos, por lo que en sí comparten diferentes conocimientos, pensamientos, ideas, valores entre sí. Bueno, ahora lo que son los desafíos éticos de la globalización. Tenemos como lo que son la depresión del ambiente, la polarización de la economía, la ética y la moral, el fortalecimiento de los monopolios, la incidencia en los procesos científicos y tecnológicos y los cambios y reformas en rubros de la economía local. Por último, tenemos lo que son los valores de la convivencia y la soberanía entre las naciones, teniendo como principales cuatro valores que son el respeto, el cual implica el respeto a la autonomía y soberanía en el gobierno de cada país. Tenemos lo que es la justicia, que es darle a cada uno lo que le corresponde. La paz, que es el estado de armonía indispensable para la sobrevivencia del género humano. Y la soberanía, que es la capacidad jurídica, política y social de un país para ejercer el poder.